la hace su esposa, pero de pronto esta mujer, por hábito, costumbre o conveniencia, se va tras amantes que tienen cosas para ofrecerle, pero no amor. Y esto hace de que Oseas quede abandonado por la traición, por el adulterio, y que la repudie a su mujer. Pero después de un tiempo, cuando ya la mujer no podía prostituirse, porque aquellos que le ofrecían cosas buscaban de ella solamente pasión, y ya no tenía pasión para ofrecerles ella, por lo tanto ella ya no recibía las cosas que antes le ofrecían. Oseas se le encuentra en una subasta vendiéndose como esclava. Y ahí él decide pagar todo lo que tenía para rescatar a esa mujer que había repudiado, diciéndole: a partir de ahora vas a ser mía para siempre. Y hablando justamente de lo que pasaba con Israel. Israel estaba escogiendo mal. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo y admirando a las naciones que la circundaban, naciones que eran paganas, naciones que le ofrecían algunas ventajas políticas, ventajas económicas, ventajas logísticas o estratégicas, en lugar de apoyarse en Dios, que la amaba. Qué interesante, buscaba beneficios en lugar de buscar el beneficiario. Entonces, ¿qué es lo que dice Oseas? Extraños devoraron su fuerza. Fue perdiendo esa efervescencia, fue perdiendo el objetivo que tenía, fue perdiendo el propósito y el sentido para el cual Dios le había llamado. Y por lo tanto, Dios le dice a Israel, hablando de una de las tribus que se había ido con toda la nación de Israel, la tribu de Efraín, Efraín fue torta no volteada. En otras palabras, Efraín fue un pan crudo. ¿Cuánto le gustaba el pan casero? Imagínate que vas a comprar un rico pan y lo ves crocantito y con ese olorcito. Ya, si sigo así voy a terminar hablando solo y todos en la panadería de la esquina, ¿no? Y cuando le pegas el mordiscón, engrudo puro, vomitivo. Es como que Dios estaba diciendo: Efraín me da náuseas, y casi me parece estar oyendo lo que dice Apocalipsis de la iglesia de la Odisea: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Así que estaba hablando de que Efraín había cometido un gravísimo error. Efraín estaba dándole náuseas a Dios. Ahora, ¿por qué le estaba dando náuseas a Dios? Porque se había rodeado de 3 gravísimos errores. Israel vivió 3 gravísimos errores que a veces nosotros podemos cometer en el ministerio. Como ministros del Evangelio, estamos en una posición en la que Dios tiene un plan muy importante con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos está utilizando como instrumentos, porque nos confió su pueblo. Yo no sé cuántas personas dependen. Amén. Puede ser pastor, puede ser líder, obrero, pero cada uno de los obreros del Señor, sea cual fuere su rango, su cargo, hasta el pastor mismo, son personas a quienes Dios nos ha encomendado el resto del pueblo, porque se supone que tenemos que ser modelo, porque tenemos que marcar la tendencia, porque tenemos que inspirar a los demás, porque tenemos que señalar el camino. En otras palabras, Dios tiene planes muy especiales con nosotros. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. No vaya a ser que decepcionemos a Dios. No vaya a ser que pensamos que somos pastores para pasarla bien y perdamos el sentido para el cual Dios nos llamó. En una oportunidad, un pastor, amigo mío de otro país, él comentaba de que estaba en la oficina y escucha que un diácono estaba hablando con otro mientras estaban contando el dinero, y él estaba de la otra parte
de la oficina y escucha que un diácono le dice al otro, sí, sabes que me acaban de echar del trabajo, sí, después de tantos años, yo no sé lo que voy a hacer, y bueno, mejor me hago pastor y se acabó. Como diciendo, soy un fracaso, así que voy a ser pastor. Como si pastor fuese una alternativa laboral para pasarla bien, si supieran, ¿no? Los pastores pasamos por ciertos procesos. Perderíamos el objetivo para el cual Dios nos llamó. Ahora, ¿qué errores cometió el pueblo de Israel para que se le considerase un pan caliente pero crudo? Para que se le considerase una nación que no aprovechaba a Dios, sino por la cual Dios sentía repulsión. El primero de los errores cuando uno come un pan crudo es el de dejarse llevar por las apariencias. ¿Cuántas veces preparamos el pan, una buena torta, y cuando nos asomamos por el horno vemos que está bien doradito todo y lo sacamos y de pronto vemos que esa parte de la torta del bizcochuelo de las hermanas sabe mejor de esto, ¿no? De pronto se desinfló. O mi esposa le encanta preparar repostería y todas estas cosas, y de vez en cuando me pone a cuidar algún bizcochuelo y me dice, antes de sacarlo, mira que tengo que dar una clase acá, antes de sacarlo vos tenés que meter un palito de brochet ahí o un cuchillo, y si lo sacás con un resto de masa, quiere decir que está crudo. Y un día metí el cuchillo ahí, lo saqué y estaba en duda si eran migas pegadas o eran pedazos de masa. Yo dije, debe estar bien, lo saqué. Bueno, esa fue una discusión familiar que tuvimos. Dejarse llevar por las apariencias. Parece bárbaro por fuera, pero por dentro está crudo. Por alguna razón, los ministros del Evangelio tratamos de mostrar lo mejor de nosotros cuando vamos a la iglesia. Es decir, nos vestimos de la mejor manera que podemos, tratamos de poner la mejor cara que podemos, aunque tal vez 5 minutos antes recibimos una mala noticia. ¿Nunca te pasó que en el mismo día tuviste que salir de un velorio a un casamiento? Y de pronto uno está con el corazón partido y llorando por dentro del casamiento. Uno no puede hablar de duelo, ¿no? El único momento en el que uno nombra la muerte es cuando dice hasta que la muerte los separe, pero basta, no nombra ahí nomás, porque si no, ya demasiado para el novio que tomó la decisión, ¿no? Y entonces ponemos nuestra mejor cara, nos comportamos de la mejor manera, y esto no significa que seamos hipócritas. No, mostrar lo mejor de uno no es ser hipócrita. Porque si no, ser sincero sería mostrar lo peor de uno. Y yo creo que nadie tiene que mostrar lo peor de uno, porque todos tenemos lo peor cuando queremos, pero lo peor tenemos que irlo matando, dejarlo que se oxide, que se llene de telas de araña, lo peor. Entonces, en nuestro afán de mostrar lo mejor, para ser buenos modelos, para no dañar a las personas, por ahí nos creemos la imagen esa y vamos descuidando lo que realmente somos. Voy a tratar de explicarme. Estamos en una época en la que cada vez hay menos diferencia entre la realidad y la fantasía. Casi no se puede saber dónde empieza la realidad y dónde empieza la fantasía, ¿no? Y es algo que me preocupa muchísimo cuando las personas no saben diferenciar entre lo verdadero y lo que es la ciencia ficción. Perdonen, ahí hay un Pokémon. Un muchacho murió atropellado por el tren. La gente está como si fuera una realidad, ¿no? Y que no te sorprenda, vos creés que estás leyendo la Biblia en su celular mientras estás predicando, qué bien, cómo le tocó el texto, que está como, no, pudo atrapar creo que hay que atraparlo, pegarle a los Pokémon, ¿no? Bueno, o por ahí está escribiendo el Facebook con alguno que está por ahí, o mandándole un WhatsApp. Entonces, el mundo nos está ofreciendo esa vida de fantasía
donde hasta nos enamoramos de los actores. Vemos las personas que actúan por televisión y casi el personaje es lo que más nos impresiona. Y llegamos a amar al actor por el personaje, hasta que un día el actor muestra realmente quién es. Tal vez un pedófilo, tal vez alguien con una orientación sexual totalmente distorsionada, tal vez alguien con una vida muy inmoral, alguien deshonesto, alguien pagado para decir mentiras, pero como nos quedamos tan enamorados del actor, nos compramos al otro personaje. Estamos en el mundo de Hollywood, donde nos parece que las personas son lo que se muestran en las películas. Y de pronto en esa mezcla donde mezclamos la fantasía con la realidad, nos olvidamos que la realidad es algo que no se debe descuidar. ¿Cómo es nuestra relación familiar? Miren, ¿para qué me invitaste para hablar? Hay veces que descuidamos nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Hablamos de familia y hasta nos pronunciamos en contra del divorcio. Y de acuerdo. Y algunos de nosotros hasta nos planteamos el problema ético. ¿Qué hacemos con alguien que se divorció? ¿Se puede casar? ¿No se puede casar? ¿Qué hacemos por esta situación en particular? Muy bien, son un montón de problemas que hay que pensarlo, orarlo, analizarlo con la palabra de Dios. Pero la base es proteger la familia. Si guardáramos la familia, no tendríamos que pensar en los remiendos. Ningún remiendo es bueno. Pero si amamos la familia, las cosas tienen que empezar por nuestro ejemplo. ¿Cómo es el trato con nuestro cónyuge? No tengo ni un sí ni un no con mi esposa. De hecho, no nos hablamos. ¿Cómo está tu intimidad? Perdón que toque un tema así, ¿no? Pero a veces nos cuesta hablar de temas así. Tan pecaminoso como el adulterio es el negarse a la intimidad. Te lo repito otra vez, porque a veces los cónyuges quieren castigar al otro. Quiero hacerlo saber que puedo vivir bien sin ella, porque tengo orgullo. Es tan pecaminoso como el adulterio el negarse a la intimidad. Pablo dijo, no os neguéis el uno al otro. ¿A dónde voy? Ambas acciones destruyen la familia. Tu trato es un trato amoroso. Y yo sé, puedo decir, sí, pero el tiempo pasa y hay un desgaste y cuántas cosas. Bueno, te cuento algo que me pasó con el segundo auto que tuve. Tuve un Citroën 12B allá tiempo atrás. Ese Citroën 12B estaba destartaladísimo. Cada vez que iba para el trabajo y pasaba por una cuneta, se me caía el guardabarro. Pero yo tenía una llave ahí, crique, con el tubo, y ya lo calzaba, y apretaba, le pegaba una patada para que calce mejor, y seguía dando. Pero cuando llegaba el invierno el auto no arrancaba la batería y no tenía tanta plata para comprar una batería. Así que yo dándole manija me quedaba el hombro casi dislocado. Me había comprado un aerosol para ponerlo en el carburador y ahí... Dejó de ser el Citroën para mí. ¿Sabes qué nombre le puse? El auto ese de porquería. Y cada vez que me tenía que subir al auto, una acidez me corría. Un día fui a dar clase en un instituto nocturno y charlando con unos hermanos me vieron llegar con el Citroën, me preguntaron qué modelo era, y bueno, me sonsacaron que estaba algo disgustado con el auto y me dijeron, nosotros somos mecánicos y chapistas, hacemos todo, ¿por qué no nos dejás el auto? Y me dijeron, por tal precio te lo arreglamos.
si te lo dejo y si no me lo devolvés más, te lo voy a agradecer. Si se prende fuego, no sienta la mínima culpa. A ver si el seguro me da algo por eso. Sí. Bueno, después de un tiempo, me llama, lo voy a buscar, casi no lo reconocía. Estaba pintado de un color amarillo huevo, hermoso, y no sabían por qué era el color de moda de ese momento, ¿eh? El M28 la salía con ese color. Así que está, ahí se nota la edad de cada uno, ¿no? Algunos de los más jóvenes, ¿no? ¿Qué está hablando? Pero los más viejitos ya nos acordamos de eso. Bueno, y se me da por una marcha que había que tirar. Qué bien, qué. Así que me animé a arreglar el tapizado, a hacerle algunos arreglos más, a ponerle algunos accesorios. Volvió a ser mi querido 12B. Le invertí más, lo valoré más, lo amé más. Y esto pasa en el matrimonio. Quizás la intolerancia captó tu vida y tu alma y ya lo que antes veías con simpatía, ahora ya no lo podés soportar. Otra vez puso un papel higiénico al revés. Otra vez no sé dónde dejó mis documentos. Otra vez la misma comida. Y de pronto empecé a invertir. Invertí amor, invertí cuidados, invertir unas buenas vacaciones, si podés, ¿no? Invertir unos buenos mates, con cariño. Invertí amor. Y cuanto más invertís, más vas a valorar. Y cuanto más valorás, más amás. Y vos decís, ¿dónde está esto en la Biblia? Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. En otras palabras, en aquello que valoramos es aquello que amamos. Y si yo invierto, valoro más. Si yo tengo una valija vacía, esa valija vale poco. Si a esa valija le empiezo a poner recuerdos, le empiezo a poner dinero, le empiezo a poner joyas y otras cosas, esa valija cobra mucho valor. Tu cónyuge, si empezás a invertirle tu amor, tu cariño, tu empeño, tu tiempo, que a veces los pastores encontramos una manera encubierta para divorciarnos sin divorciarnos. Nos dedicamos demasiado a la obra y no atendemos a la familia. Pero cuando nosotros invertimos, es cuando valoramos es cuando amamos. Y donde está nuestro corazón va a estar nuestra mirada. Si no, pregúntenle a la mujer de Lot, que le quedó el corazón en Sodoma y Gomorra. Así que no nos confiemos solamente en las apariencias, sino veamos cómo estamos por dentro. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Hay diálogo? ¿Hay cariño? ¿O lo estás delegando a otras personas, o a los amigos, o a la calle? ¿Cómo es tu cumplimiento con las normas? A veces nosotros pensamos que porque somos pastores tenemos licencia para murmurar. Y hablamos en la mesa y comemos asado con cuero, pizza con cuero, mate con cuero. Todo con cuero. Y tus hijos, ven y escucha. No vaya a ser que un día tus hijos digan, no quiero saber nada con la iglesia, porque hay gente mala. ¿Cómo vas a decir eso? Vos lo dijiste antes. Que Dios nos ayude a hablar maravillas de nuestra congregación. Porque aunque tengamos una congregación con 2 o 3 hermanos, viste, de esos que Dios los usa para trabajar en tu paciencia, ¿no? Y para que busques al Señor. Son lavados por la sangre de Jesucristo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, de los corderitos. No hay nada más lindo que un corderito, ¿no? Y rico también cuando hago. Pero apacienta los corderos. Pero la segunda vez que le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, alimenta a mis
ovejas, a mis carneros. Y hay creyentes que son como corderitos y otros que son como carneros. No te des vuelta porque te mandan a la luna. Tenemos que apacentar a lo agradable y a lo desagradable. No murmuremos, no hablemos mal, porque eso es quejarnos de lo que Dios nos ha confiado. El segundo error que cometieron en el procedimiento de una torta es el descuidar el procedimiento, justamente. Primero, de confiar en las apariencias. Cuidado, no nos compremos el personaje y seamos quienes somos, con santidad y con integridad. Pero segundo, cuidado con el procedimiento. Preparar una torta, como les había dicho, era muy complicado, pero sobre todo el momento de la cocción no era cuestión de echar piedras calientes, poner la torta, otra vez piedras calientes, ramas y tierra, y dejarlo y olvidarse hasta que de pronto el pozo hiciera ti, 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 ti. Ay, lo saca bien, prende la luz. No. Después de unos pocos minutos había que correr la tierra, sacar las ramas, quitar las piedras como se pudiera, sacar la masa, dar la vuelta, ponerla, calentar otra vez las piedras, poner las piedras encima, poner las ramas, poner en la tierra, y a los 15 minutos otra vez quitar las piedras, ponerlas al fuego, correr las ramas, meter otra vez el pan dado vuelta y poner las piedras. Era todo un procedimiento que si se descuidaba, quedaba tostada de un solo lado. El procedimiento es algo que a veces nosotros no lo entendemos, justamente porque estamos en una sociedad que nos sirve todo en bandeja. ¿Quiero un café? ¿Para qué me voy a poner a preparar café de filtro, moler el café, todo? No, me compro el frasquito, 2 cucharaditas y ya está, yo tengo el café. Un buen chocolate para los chicos, también, ¿para qué andar? Ir bien, una rama ahí. No, yo pongo el cacao y lo preparo. Quiero pan, no me lo pongo a hacer, sino que lo compro. Y todo lo tenemos tan fácil en esta vida. Todo lo hacen las máquinas por nosotros. ¿Querés lavar ropa? Lo metes en un aparato y al rato lo sacás casi seca. Todavía no se inventó algo que la plancha automáticamente, ese es el problema, ¿no? Pero tenemos máquinas que hacen las cosas por nosotros, negocios que hacen las cosas por nosotros, y a veces nos olvidamos de lo trabajoso del procedimiento. Ser siervos de Dios no es algo que se logra de un día para otro. Ser siervo de Dios es algo muy, muy honroso, pero para lo cual Dios trabaja mucho con nuestras vidas. Levanten la mano los pastores. Ya se presentaron los pastores. Qué lindo, consiervos, colegas, personas valiosísimas. Imagino todo lo que habrán vivido en sus vidas, todo lo que habrán pasado, lo que les habrá tocado enfrentar. La escuela de Dios. Yo soy fanático del instituto y digo, bueno, muchos de nosotros, yo no pasé por un instituto internado, ¿no? Y soy vicedirector de un instituto internado. Yo siempre recomiendo, digo, bueno, para la nueva generación, aquellos que tienen el llamado al servicio a Dios, antes de que levanten vuelo, qué lindo ya el que se prepara y todo, pero muchos de nosotros tal vez el Señor nos llamó cuando ya teníamos una familia formada, cuando tenemos algo, pero como sea, tanto el que sale de un seminario como el que el Señor lo encontró ya con las manos en el arado y con todo lo que pudo se puso a trabajar, con todo eso, la escuela de Dios no termina con un diplomita. La escuela de Dios todavía no terminó para nosotros. Hay tantas cosas que tengo para aprender. Hay tantas cosas que estoy aprendiendo recién ahora. Algunas cosas de las que antes me enorgullecía ahora me están dando un poco de vergüenza. Porque Dios va cambiando nuestras vidas. Dentro del procedimiento, a veces nosotros quisiéramos tener la hiper, mega, super iglesia. Vemos algunas de estas iglesias. ¡Wow! ¡Yo quiero eso! El tema es, ¿podemos administrar eso?
Dios no nos va a dar aquello que podamos malograr. Dios no nos va a confiar más de lo que podemos administrar. Porque para Dios, cada alma es muy valiosa. Si no, leamos varias veces la parábola de la oveja perdida. Las personas con las que entramos en contacto fueron lavadas con la sangre de Cristo. Necesitamos tratarlos con cuidado. Y dentro del procedimiento que tenemos que cuidar está el dejarnos moldear por el Señor. Las circunstancias difíciles de la vida, las pruebas, las luchas, son ocasiones para crecer en el Señor, para transitar un camino en el que somos consolados por el Señor. ¿Para qué? Para que después consolemos a aquellos que están pasando por ese camino. Eso lo dice Pablo en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 1. Me ha tocado pasar hace unos años atrás una situación de salud familiar muy dolorosa, que me llevó a estados de muchísima angustia. Dios ha sido bueno, Dios me habló y en ese tiempo el Señor me sustentó con sus manos, aunque hubo muchísimas lágrimas. Y hoy que yo estoy afuera de esta situación, que Dios lo sacó a bendición, porque algunas historias terminan distinto a como quisiéramos, ¿no? Escuché de un pastor que partió con el Señor, como quisiéramos. Pero, hermanos, a veces los médicos nos dan un tratamiento y no nos salvan la vida. Nos estiran la vida unos 2 o 3 años. Postergan lo que tarde o temprano va a venir por un tiempito más. Pero la muerte es parte de la vida, ¿no? Pero a veces se apodera de nosotros ese triunfalismo en el que queremos llamarnos todos zapatas, si no la gana le empatan. En el que todo tiene que salir como las películas. En lo que todo tiene que salir a la medida del hombre, cuando la Biblia nos dice de que el plan de Dios es tratar con nuestras vidas para que seamos a la medida de Cristo Jesús. Cuidado con predicar esos evangelios triunfalistas que le encantan a la carne, pero que no son parte de la realidad. Dentro de ese procedimiento, si yo tuviera que volver para atrás en esa experiencia dura que me tocó vivir, no quisiera. Pero te puedo asegurar, de no haber vivido lo que viví, no estaría donde estoy, y estoy bien por la gracia del Señor. Amén. Cada paso por el que vamos, cada circunstancia, aunque estemos en valle de sombra y de muerte, tenemos que tener la confianza que es parte de la escuela de Dios que nos lleva para que nosotros podamos pastorear la grey que Él nos encomendó. No descuidemos el procedimiento. Dentro del procedimiento está el amar a cada persona. Una vez escuché uno que decía, amo las multitudes, lo que me revienta son las personas. ¡Qué fácil es ser pastor de multitudes! ¡Qué lindo que se los vea a todos de 3 metros para allá de la plataforma! Pero cuando tenés que mezclarte y tenés que sentir el olor a oveja y tener olor a oveja, eso no lo inventó Francisco, eso lo inventó otro pastor y lo copió el Papa Francisco. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que hay algunos olores que no son tan agradables. Y tenemos que cumplir con la obra del Señor. Es parte del procedimiento, es parte de la escuela de Dios. ¿Cómo está nuestra vida de oración? El diablo es mentiroso. El primer protagonismo del diablo en Génesis fue engañar a Adán y Eva. El último protagonismo del diablo en el libro de Apocalipsis sale a engañar a las naciones, Apocalipsis 20. Quiere decir que el diablo es mentiroso. Yo sé, el diablo puede hacer a uno levitar, hacerle girar la cabeza con la película del exorcista, pero son cortinas de humo esas. La verdadera tarea del diablo es tratar de engañar y apartar, si fuera posible, a los escogidos. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de las mentiras del diablo? Escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo escuchar la palabra de Dios?
con vidas de oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de lectura de la palabra? ¿Leemos la palabra para predicar? Porque a veces, de paso caso que voy a predicar, aprendo algo, pero vivimos la palabra, la memorizamos, la captamos, nos gozamos con la palabra de Dios, es parte del procedimiento. ¿Cómo somos con las finanzas? Yo escuchaba el tesorero recién, que aprovecha que es barato esto, ¿no? Que dice, llame ya. Pero a veces nosotros queremos que nuestra congregación sea generosa. ¿Somos generosos nosotros? Y cuidado, a veces, claro, somos generosos para nuestros proyectos, ¿no? Pero cuando damos para nuestros proyectos, estamos invirtiendo. Y a veces invertimos tanto que hasta nos creemos accionistas de la iglesia. Y tarde o temprano queremos nuestro dividendo. A los creyentes les pedimos que sacrifiquen, porque queremos que den, aún para aquellos proyectos con los que no están de acuerdo. Pero nosotros solo damos en lo que estamos de acuerdo. El procedimiento, tenemos que aprender a sacrificar para Dios y dar generosamente. ¿Cuándo fue la última vez que te despojaste con gozo para darle al Señor? Porque a veces damos aquello después de lo cual seguimos siendo los mismos. De vez en cuando tenemos que dar al punto de decir, este mes me voy a tener que ajustar un poco porque di algo especial. Y cuando lo hacemos, y es la gran verdad, que creo que vos lo habías dicho, ¿no? Que Dios no nos da porque damos, sino que nos da para que demos, algo así. Sí, y es así, seamos consistentes con el procedimiento. Y quiero terminar del otro error, y el último error, que se comete en la preparación de una torta para que salga cruda. Dijimos el primero, confiarse en las apariencias. El segundo, descuidar el procedimiento. El tercero, perder contacto con el fuego. Si uno no se tomaba el trabajo de poner las piedras en el fuego, calentarlas, echarlas arriba de la torta y después sacarla y volverla a calentar, la torta quedaba cruda. Se quemaba por fuera, pero el calor no penetraba. La torta tenía que tener contacto con el fuego de todas partes. Y viene a mi mente lo que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del Espíritu que hay en ti. Amén. ¿Qué es esto del fuego? La mayor parte de las veces que la Biblia habla de fuego, metafóricamente, cuando habla de fuego, literalmente el fuego, eso anotalo, es palabra de Dios, el fuego es fuego, tremendo. Pero la mayor parte de las veces que habla de fuego metafóricamente está hablando de juicio. Sin embargo, hay una pequeña parte que habla de fervor. La palabra fervor significa hervor. Antiguamente los españoles cambiaban la H por la F. Fijos en vez de hijos, fierro en lugar de hierro, pero fervor en lugar de hervor. Y de ahí quedó después divorciada la palabra. El agua hierve. Y nosotros tenemos que estar fervorosos, sirvientes. En la Biblia se nos habla de 3 etapas en Hechos de los Apóstoles que muestran un poquito de cómo son los impulsos, las olas del Espíritu, ¿no? Que a veces el Espíritu se va moviendo en nosotros de una forma particular. Y esas 3 etapas que hay en Hechos de los Apóstoles son muy interesantes. La primera, explosión. En la explosión no se sabía lo que pasaba. ¿Qué es esto? Estos están ebrios y todo lo demás, malos entendimientos, un poquito de desorden, equivocaciones, excesos, errores, de todo. Pero después viene la segunda parte de esto, la segunda etapa, que es la explicación, donde Pedro le da el sentido teológico a lo que pasa. Donde Pedro empieza a decir, no, esto no es así, corrige los errores. Donde Pedro le da un propósito y todo lo demás. Y la tercera etapa finalmente es la aplicación, donde todo eso que se descubre se comienza a incorporar en la vida normal de la iglesia. Eso lo encontramos en Corintios capítulo
capítulo 13, que habla del amor, capítulo 14, donde habla del orden, y en muchísimos pasajes donde habla de lo que el Espíritu Santo hace en acción en la iglesia. Pero a veces los pentecostales nos quedamos en la primera etapa, la de la explosión. Nos encanta la pirotecnia espiritual. Somos pirómanos. ¡Fuego, fuego, fuego! Por todos lados, fuego. Pero mientras los chinos se quedan mirando los fuegos artificiales con la boca abierta, los rusos y los americanos llegaron a la luna. En otras palabras, ¿qué hacemos con el fuego? Cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿vas a restaurar el reino y todo lo demás? Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. En otras palabras, ¿qué te importa a vos eso? ¿Cuándo voy a venir a reinar en esta tierra? Lo que sí les tiene que importar es que van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y ahí me van a ser testigos. Amén. ¿Dónde está nuestra pasión por las almas? No confundamos pasión por las almas con proselitismo. Es lindo ver una iglesia llena, pero es más lindo ver personas que se arrepienten y se convierten de todo corazón. Amén. Y para tener pasión por las almas, tenemos que empezar nosotros siendo ganadores de almas. ¿Cuándo fue la última vez que le predicamos a alguien el Evangelio del Señor? Hay tanto gozo. Yo tengo un serio problema. Vivo en el mismo seminario. Ahí todos son creyentes, hasta los gatos son creyentes. No, los gatos de ahí no dicen miau, dicen miauleluya, dicen. Así que ese gato ahí caminan, hasta los sorneritos, dicen, toda gente buena, acá ninguno nos va a cazar, ninguno nos va a patear, ahí caminan al lado. Y yo cuando voy para la iglesia, me subo en el auto, es como ir por un tubo, me bajo del auto, ahí estoy en la iglesia, todos hermanos. Menos mal que de vez en cuando hago la invitación, por no decir con bastante frecuencia hago la invitación. Pero por eso cada vez que me toca viajar, aprovecho y digo, ahí lo tengo. Si no le gusta que se tire del avión, pero me va a escuchar hablar del Evangelio de Jesucristo. Necesitamos tener contacto con el fuego, pero no el fuego pirómano, sino el fuego de ser testigos de Jesucristo. Una cosa es hablar de Jesús, de un Jesús que hemos leído en la Biblia, pero otra cosa es hablar del Jesús que está en nuestro corazón, que es el Jesús descrito en la Biblia. Necesitamos dar ese lugar al Espíritu Santo. Necesitamos dar ese lugar para hablar con frescura, palabra de Dios a las personas. Necesitamos predicar con confianza, predicar con denuedo. Necesitamos entrar en contacto con el fuego de Dios para que nuestras vidas fervorosas sean vidas que inspiran a los demás. Si los creyentes de la iglesia, en el momento de la oración, nos ven que estamos pensativos, si los creyentes de la iglesia, en el momento de cantar, nos ven que estamos... Si los creyentes de la iglesia, en el momento que alguien está compartiendo algo, nos ven chisteando y hablando con el de al lado en lugar de prestar atención, no nos enojemos cuando nosotros lo vemos así. Ahora, si los creyentes de la iglesia nos ven que estamos levantando nuestras manos, que estamos adorando al Señor, que nos entregamos a la adoración, que nos entregamos a la oración, que prestamos atención a cada uno que ministra y nos ven que buscamos a Dios, los creyentes entonces se van a dar cuenta que hay fervor en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a ser ministros que tenemos contacto con el fuego de Dios. Israel fue torta no volteada. Israel tenía lindo aspecto, pero Dios no lo aprobaba porque no cumplió con su proyecto. Nosotros, los ministros, podemos hablar muy lindo, podemos vestir muy lindo, podemos vernos muy lindos y hasta podemos tener una congregación muy linda, pero que Dios nos ayude a ser iguales por fuera y por dentro. Que Dios nos ayude a tener una vida escrupulosa e íntegra. Que Dios nos ayude a ser ministros fervorosos.